Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar el curso de Excel viendo Power Query, donde ahora vamos a ver la otra opción que vimos de relacionar o combinar consultas, pero ahora vamos a ver la de unión externa derecha. ¿A qué se refiere esto? Como ya vimos en el video anterior, ya importamos este archivo, esta base de vendedores, donde viene el ID que le corresponde y la ubicación de cada uno de ellos. Y ya vimos por qué va marcada null, porque lo habíamos eliminado intencionalmente. Y en ubicaciones volví a importarlo porque ahora agregué esta opción que dice localidades. Agregué esta y volví a importar el archivo, ¿de acuerdo? Eso fue lo único que hice. Bien, ahora vamos a relacionarlo, vamos a combinarlo nuevamente. Vámonos aquí a combinar consulta, combinar consultas para crear una nueva. Aquí dice vendedores, que es mi principal o mi primera, y mi segunda va a ser ubicaciones. En la ocasión anterior tomamos como base externa izquierda para que esta sea la que mande todas de la primera y coincidencia de la segunda, que esta es la segunda. Ahora vamos a utilizar, como les decía, externa derecha o como en inglés se llama right order join, ¿de acuerdo? Ahora en externa derecha dice todas de la segunda, o sea, todas de esta y coincidencias de la primera. ¿Cuál va a ser la coincidencia? Esta. Por lo que vamos a coincidir esta de ubicación con esta de ubicación. Vamos a darle a aceptar y antes de darle a aceptar, se fijan que me dice la selección coincide con 4 de 5 filas de la segunda tabla. ¿Por qué? Porque aquí tengo 5 filas, o tengo del 1 al 5, y aquí ninguna trae el número 1 ni el número 5. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a darle a aceptar. Y ya me lo pone aquí, ¿de acuerdo? Y aquí ya me pone ubicación, ubicaciones, y en la última me dice todo null. ¿Por qué? Porque el número 5 no existe, ninguno tiene el número 5, ¿de acuerdo? Vamos a ver las ubicaciones. Vamos a ponerle aquí que me agregue únicamente la provincia, que es lo único que quiero ver, ¿de acuerdo? Aquí está. La opción 5, que es otras localidades, no hay ningún registro que lo incluya, por eso todo me dice que está vacío. Pero como la que manda es esta, tenía que incluirla. Y como ningún vendedor es de otra localidad, por eso me lo pondría o me lo pone como null. ¿De acuerdo? Todas las demás, si tienen algún número, por eso sí me lo despliega. ¿De acuerdo? Para eso nos sirve combinar con externa derecha. Vamos a poner aquí externa derecha. Muy bien. Ya para identificar que nuestras bases y nuestra consulta combinada de externa a derecha. Como les decía, va a tomar como referencia la segunda y las coincidencias de la primera. Esa es la diferencia entre izquierda, que toma todas de la primera, coincidencias de la segunda. Y en externa derecha, toma todas de la segunda, coincidencias de la primera. ¿De acuerdo? Muy sencillo el procedimiento, por lo que hasta aquí dejo el video. Espero que haya quedado claro. Como quiera, cualquier duda, estamos aquí a la orden para atenderlos. Que estén bien. Hasta luego.